Desde diversos ámbitos de su vida política y académica, el maestro Atanasio García Durán ha sido un activo importante en el proceso que inició durante el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto, de la reforma educativa, que, como fuimos testigos, movilizó a muchos sectores de la población en contra, sindicatos y la sociedad en general. Ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha habido una especie de contrarreforma, de la cual ha dado como origen lo que se ha denominado la nueva escuela mexicana. Para esto le agradecemos al maestro Atanasio haber aceptado esta entrevista para la jornada de Cruz. No, gracias, al contrario, por ese interés en la educación, que ahí coincidimos, es muy importante para la sociedad, para nuestro país, sin duda, y para nuestro Estado. Maestro, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Es así como un ente que muchos, los que no estamos imbuidos en el ámbito educativo, no lo desconocemos. Sí, presenta esa interrogante, ¿qué es lo nuevo?, ¿no? Porque pareciera ser que se está originando algo desconocido. En realidad, la nueva escuela mexicana es una recuperación de nuestro patrimonio pedagógico, replanteado ahora con la nueva Ley General de Educación. O sea, algunos preguntan, bueno, ¿desde cuándo es esto? Porque no lo vemos. Bueno, es que pareciera ser algo no perceptible. La Ley General de Educación se reforma en mayo de 2019, ya en este régimen, y se echa abajo todo lo de la reforma anterior, entre ello el daño que causaba al ubicar a los maestros si eran idóneos o no eran idóneos, y hacerles una evaluación, lo cual es parte de lo que es criticable. No solo por la afectación a la estabilidad laboral de los maestros, sino porque los maestros advertían que se estaba causando un daño a la esencia educativa y a la tradición educativa que nosotros tenemos. Entonces, esto de la nueva escuela mexicana replantea una educación diferente a la que se nos fue imponiendo, y en algunos casos prácticamente todos los maestros, con el ánimo que yo veo siempre en el docente. Soy docente, soy profesor normalista de origen, tenemos siempre la disposición por cumplir, por llevar a cabo institucionalmente los lineamientos que lleven el conocimiento, el mejor desarrollo de vida de nuestros alumnos y obviamente de sus padres y de la sociedad en general. Yo creo que ese es el espíritu de los maestros, y entonces al estar teniendo una práctica educativa que era contraria a eso, donde se impone conceptos que en realidad llevan a un entretenimiento, a un incluso fastidio de los maestros, con esto de las llamadas competencias, ¿no? Competencia genérica, competencia disciplinaria. Es un absurdo, ¿no? Como fue un absurdo antes. O sea, este problema de la educación que distrae, que no va al fondo y al enriquecimiento del conocimiento, no se da solamente en la reforma educativa de Peña Nieto. Ahí fue, digamos, se exacerbó eso, pero tiene antecedentes antes. A mí me tocó como profesor, por ejemplo, ocuparme de los planes de enseñanza, los programas, redactarlos con los llamados objetivos, objetivo general, objetivo específico, objetivo particular, y era hasta utilizar determinados verbos para ver si el objetivo general estaba bien, y el objetivo particular otros verbos que no. Es un entretenimiento absurdo, y eso llevó como 30 años, ¿no? Esa de la objetivitis, y fue pérdida de tiempo. O sea, la educación debe de profundizar en el conocimiento, contrastando su realidad, su contexto,
y contrastando con quienes se ocupan de cómo desarrollar una educación en ese vínculo con la problemática local, contextual. Entonces, la educación se había alejado totalmente de eso. La reforma educativa que hoy se plantea, llamada Nueva Escuela Mexicana, es porque tenemos tradición educativa, tenemos patrimonio educativo. Algunos lo ven con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. En realidad es mucho más atrás. El mismo José Vasconcelos forma parte de un pensamiento educativo diferente, que fue la corriente Flores Magonista. ¿Sí? Los hermanos Flores Magón, en su manifiesto de 1906, ellos plantean una educación diferente de lo que venía siendo, que era la educación, primero limitada, sino en realidad no había educación rural, y segundo, que una educación de 4 paredes, una educación áulica. Entonces, frente a eso, toda la proyección educativa de los años 20, José Vasconcelos fue colaborador de los hermanos Flores Magón, él escribió en el periódico Regeneración, y él tuvo orientado por estas ideas de la Revolución Mexicana. Pero antes que de la Revolución Mexicana, nosotros tenemos en nuestras culturas originarias el verdadero sentido de una educación propia. Miguel León Portilla, recientemente fallecido, investigador, historiador, filósofo de la UNAM, del Colegio de México, plantea lo que él llamó la Toltecayotl. La Toltecayotl la adjetiviza con un término derivado que él creó, que se llama la toltequidad. Y la toltequidad es una filosofía educativa, es una filosofía social, es una filosofía de explicación del universo que tuvieron nuestros antepasados originarios, porque pues, hacer, por ejemplo, los calendarios más exactos del mundo, pues no era el fin marino. Maestro, a la par de digamos, de este contenido nacionalista que hay, que está siendo evidente, me parece que también hay un acento, un tinte, digamos, propio de la ideología de los hermanos Flores Magón, claro. Anarquismo de carácter socialista, etc. Ese es el componente, en ambos casos, o estos dos componen lo que es la educación en México. Hay otros lineamientos que convergen en el movimiento de la revolución. Uno es de los hermanos Flores Magón, que en realidad está influenciado por el pensamiento pedagógico de Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia, pedagogo español, plantea una educación que debe de realizarse como una escuela abierta, donde el alumno no está limitado a su pupitre o a la explicación del profesor, sino el alumno construye el conocimiento y tiene toda una dinámica neuronal a partir de que no está en ese, digamos, encierro áulico y tiene otras actividades. Entonces, Ferrer Guardia plantea una educación en un plantel que tiene anexos, ¿no? El plantel de la granja agrícola, lo de la granja pecuaria y las actividades agrícolas, y plantea talleres, y plantea asimismo las cuestiones artísticas, o sea que el alumno en la escuela debe tener posibilidades de desarrollar sus cualidades en el canto, la danza, la música, la pintura, la escultura, todo eso. Lo otro es que en esa dinámica el alumno en la escuela pues hace atractiva la educación. No está esperando el fin de semana para ya no ir a la escuela, no está esperando las vacaciones para decir, ya voy a descansar. Es una escuela aburrida, es una escuela donde el alumno permanece 4 horas o más en el pupitre, pues se hace aburrido, ¿no? Y es una educación libresca, memorística, repetitiva,
No, lo que se plantea es una educación así, abierta, y como dice, había otras influencias, la misma pedagogía pragmatista de John Dewey de principios del siglo XX, que plantea la integración de teoría y práctica. Es una influencia educativa que John Dewey planteó para los Estados Unidos y allí se practicó. Entonces, tiene impacto en México también. Otra es la educación socialista, que ya con la Revolución Soviética, pues fluyen las ideas también de una escuela así, donde pues mencionaríamos a Macario. Pero antes que todo esto, tenemos el pensamiento de Enrique Pestalozzi. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, que plantea Pestalozzi, muy concreto su pensamiento, tomándolo yo, es el concepto de escuela-taller. Y es un planteamiento semejante, es decir, una educación que no tiene solamente los lineamientos curriculares del que hemos caído, nada más de aprobar un grado para tener una boleta, un certificado, un título, pero sin conocimiento de tu realidad, sin conocimiento de prácticas que te lleven a cómo modificar esa realidad. Entonces, ese pensamiento también de Pestalozzi es muy importante. Hoy la nueva escuela mexicana es recuperar desde nuestra civilización, porque nuestra civilización, esta que dio origen a diferentes culturas, ¿no?, que tenían, digamos, un común, lo que ya mencioné, León Portilla menciona como la toltequidad, que deriva de toltecayo, que significa corazón que construye. O sea, eso es lo que significa la palabra toltecayo. Y él lo encuentra como un común de todas las culturas. Todas las culturas eran constructoras. Y si eran constructoras, pues no era una actividad rutinaria, pues hubo ingeniería, hubo arquitectura, hubo medicina, hubo filosofía. Entonces, se concluye que esa llamada toltequidad es toda una filosofía educativa de un sistema educativo. Y así lo plantea otro autor, también de la UNAM, que escribe el texto que se llama La verdadera historia del México profundo. Me refiero a Guillermo Arias, bueno, se me fue total sus apellidos, pero este autor plantea que en nuestra civilización, esta que estoy hablando, la de la náhuatl, se dio el primer sistema educativo obligatorio, gratuito y universal. Es decir, lo que llegan a conocer nuestros invasores, o conquistadores, si los queremos llamar sutilmente, conocen el Calmecac y el Tepoztlán, eran escuelas, eran sistemas educativos, y era para todos. Y es falso, como esto lo dice un autor también del Colegio de México, José María Kobayashi, en su texto que se llama La educación como conquista, hace el análisis de esa educación, y es falso que hubiera una educación para la clase noble, no es cierto. Lo que sí era cierto es que los tlatoanis, los consejos que proponían a X o Y para Tlatoani, tenían que ser egresados del Calmecac. Okay. ¿Sí? Entonces ahí, porque era una disciplina extrema, ahí había que bañarse, los alumnos se bañaban 3 veces al día, porque trabajaban. O sea, era una escuela, eran sistemas educativos, tanto el Calmecac como el Tepoztlán, autosustentables. No había presupuesto de Tlatoani para las escuelas. Ahí se trabajaba, ese es el antecedente propio y ese es nuestro patrimonio pedagógico. Entonces, que le digo, toma incluso Vasco de Quiroga ese modelo de escuela y sus escuelas hospital las crea en ese sentido. Les da autonomía, la organización de los propios alumnos y hace que sus escuelas sean productivas. Maestro, digamos, en ese contexto, Juárez hubo una separación del Estado
con la Iglesia. Le pregunto si hubiera sido importante que dentro de la educación hubiera algunos aspectos religiosos. México es un país muy religioso, sabemos el contenido, el carácter de lo que al final de cuentas es la propia religión que puede representar para la sociedad y para la ciudadanía, pero en el aspecto educativo, hubiese valido la pena que se abrieran algunos resquicios, no sustantivos, pero para que el alumno tuviera, digamos, esas capacidades de discernir, de saber, de conocer. Yo creo que es nuestra educación en este sentido es atinada en el sentido de que no ataca la religión, no está en contra de ninguna religión. El laicismo no es una bandera de oposición a la fe, al contrario, que el alumno tenga fe y el maestro y todo el contexto educativo, pero sin ponerle nombre y sin ponerle determinada línea religiosa, que se practique cada quien y en el respeto a esa diversidad de fe y de creencias está la esencia de la educación mexicana. Entonces, la reforma educativa de Juárez, ¿no?, de Lerdo de Tejada particularmente, está en el sentido jalapeño, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, está en el sentido no de prohibir la religiosidad o la fe, sino de respetarla. Es decir, respetarla en el sentido de que cada quien tiene la libertad de creer, no creer, de creer en esta fe, en esta otra. Esa es la mejor. Sin embargo, maestro, desde ese tiempo la Iglesia Católica, las cúpulas jerárquicas, han reaccionado a estos procesos educativos en diversas etapas del país y generalmente en contra, ¿no? Ahora mismo, con la reforma del presidente López Obrador, hay algunas críticas muy acendradas de ciertos grupos, tanto de la sociedad, obviamente de la ideología distinta a la que promueve López Obrador, y de la mano con la Iglesia Católica. ¿Qué opina de esto? No, yo creo que, bueno, son flancos que se abren a la política social del presidente actual, López Obrador, que no es exclusiva de él, es toda una defensa, así como de la educación, de la economía, de la vivienda, del bienestar en general de la gente. Y entonces, pues los opositores van a buscar siempre algún flanco, porque en este propósito de dar bienestar a la gente, pues es quitar algunos privilegios que se han tenido y algunos perjuicios, ¿no? Entonces, sin estar en contra exactamente de lo religioso, yo veo en el pensamiento del presidente actual pues un pensamiento juarista, un pensamiento lerdista, ¿no?, los lerdos, y de todos los que contribuyeron primero a que el Estado se responsabilizara de la educación. Y responsabilizarse no porque quisiera un monopolio, cada quien se puede educar donde sea, pero el Estado sí está obligado a proporcionar educación. ¿Y qué tipo de educación? Respetuosa. En este renglón de lo religioso, respetuosa. El laicismo en México es respeto a la fe y a las creencias. Entonces, yo creo que en este presente, decir que la escuela mexicana tiene una actitud antirreligiosa es lo contrario, ¿no? Yo soy creyente y creo firmemente en una educación así, que debe de ser respetuosa. Ahora, ¿cómo rescatar la esencia de nuestros orígenes y de nuestros antecedentes, de lo que yo llamo patrimonio pedagógico? Ese es el reto actualmente, porque por años, por décadas y sobre todo en el pasado reciente del régimen anterior, se llevó la educación a lo que hace un rato mencionaba. Hablar, por ejemplo, de calidad de la educación es un absurdo. Y hoy
no se menciona en la ley ni calidad de la educación, ni competencias, ni evidencias. ¿Qué es perder el tiempo? Es profundizar en el conocimiento, es que el alumno salga de ese encierro áulico, que tenga sus anexos, que tenga posibilidades de practicar deporte, de practicar una actividad artística. Eso le va a dar una dinámica neuronal propia para cuando ese conocimiento curricular tenga mayor habilidad mental para relacionar. Eso lo plantea Ferrer Guardia. Si de esos anexos no es porque sean un entretenimiento para el alumno, sino porque el alumno va desarrollando habilidades que le alimentan esa dinámica neuronal que va a requerir para un conocimiento abstracto, para un conocimiento, el conocimiento llamémoslo biblesco o curricular exclusivamente. Entonces, esa educación es la que hoy se plantea en la nueva escuela mexicana desde mi punto de vista. Maestro, ¿en qué tiempo será posible ver, digamos, ese cambio del modelo educativo que se plantea ahora tenga efectos ya sobre pues, las capacidades de aprendizaje de los alumnos, sus habilidades de conocimiento, digamos, además es un cambio del modelo, digamos, de pensamiento de los jóvenes, ¿no? Yo creo que se está dando ya. Yo ahora estoy jubilado de la nómina, pero yo me sigo ocupando de la educación, revisando, investigando, y he estado dando muchas pláticas. Y en esas pláticas, primero, encuentro que los maestros están muy interesados en estos planteamientos. En las reuniones que voy, recientemente en Coatzacoalcos, por ejemplo, el auditorio para 300 se rebasó, tuvieron que estar parados y algunos dicen, pues ya no podemos, porque pues, el calor y todo en este tiempo en Coatzacoalcos, pero y me entrevistaron, por cierto, ahí medios de comunicación, les digo, pues mira, aquí no estamos regalando nada, simplemente dijimos que vamos a hablar de la nueva escuela mexicana y vean, está lleno el salón, ¿no? Hay mucho interés de los maestros. Pero en la práctica están haciendo cosas ya. Pues cuando se les dice a los maestros, miren, ya vamos a echar abajo, hacer a un lado, hablar de competencias, ¿no? Que les quita el tiempo. ¿No? Si les queda matemáticas, que se profundice en lo que son las matemáticas, en 1, 2, 3 autores más, y que saque el conocimiento. Y que con los alumnos siga esa dinámica. No de darles el conocimiento ya acabado, no de transmitirles el conocimiento, sino de decirles, a ver, ecuación de primer grado, busquen y digan cómo, y ya los alumnos se ponen a investigar, a trabajar, a hacer y sacar, y así se construye el conocimiento. Entonces, los maestros están haciendo eso, y están haciendo, por ejemplo, telebachilleratos, que es el sistema educativo de nivel medio superior más amplio en Veracruz. Hay más de 1000 telebachilleratos y hay más de 70,000 alumnos en ese. Es el subsistema más grande. Y uno dijera, bueno, pues ¿por qué? Pues uno conoce los telebachilleratos y la verdad algunos no tienen edificio propio, están en un lugar, pero hay una virtud, están en comunidades donde existe entre los padres de familia el espíritu de colaboración, de aportación, de hacer, y ese gen que traemos de nuestras culturas originarias existe en las comunidades rurales y existe en sus hijos. Entonces los alumnos con gusto están saliendo, digo están saliendo porque me consta verlo, ¿no? La directora de telebachillerato ha estado en algunas de mis pláticas, ella está difundiendo mucho esto de la nueva escuela mexicana, pero lo mismo, por ejemplo, COBAE, Colegio de Bachilleres, que también se creó como subsistema en pequeñas ciudades o en lugares semiurbanos, y también hay posibilidades de poner en práctica una educación así. Es un poco difícil en los centros urbanos como Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, porque las características de la población y las características de los maestros
pues un poco dificulta esto. Pero una vez que se les dice a los maestros, como ya decía yo, fuera esto de la calidad de la educación, fuera esto de las competencias y fuera lo de las evidencias, que es una actividad que la verdad los maestros rechazan en absoluto y lo hacen por cumplir, ¿no? Porque es una evidencia. Yo les digo, la evidencia en la educación es un acto que conoce solamente el maestro y el alumno en esa interacción en el presente. No se puede, es como el amor, les los planteo, decir, pues cómo piden evidencias, ¿no? Si yo estoy interpretando el pensamiento de la persona que me está enamorando, o yo la estoy enamorando, y eso está interpretando, es una interacción, ¿no?, de intersubjetividad. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una interacción de intersubjetividad. El alumno construye el conocimiento a partir de lo que escucha del maestro, pero lo construye, no lo está como recipiente almacenando. Entonces, esto se está entendiendo. Yo creo que no podemos fijar tiempo, pero ya hay un proceso y el maestro lo percibe e intuye todo esto porque pues no se tiene todo el tiempo y los documentos que han salido. Hoy hay un documento que se llama Propuesta Curricular 0-23 años, es decir, para todo el sistema educativo, desde la educación inicial de 0 a 3 años, luego la preescolar, la primaria, hasta la educación superior. Y en esa propuesta curricular, lo que la nueva Ley General de Educación establece, no se habla nada de calidad de la educación, no se habla de competencias, mucho menos de evidencias. Entonces el maestro se va canalizando a crear otra racionalidad educativa, un pensamiento educativo diferente. ¿En qué tiempo se va a dar? Pues es un proceso, ¿no? Como no se está imponiendo, además, porque esa característica tiene esta propuesta educativa, no hay un reglamento y que ahora te vamos a evaluar para ver si ya lo estás aplicando o no lo estás aplicando, si ya lo entendiste, no, es un proceso. Y el mismo maestro está colaborando pues sin esa obligación. El ejemplo que pongo, las pláticas que se están dando, las cuales pues yo soy uno de los participantes, ¿no? Me invitan y pues hablo. Advierto eso, de que los maestros pues sí están interesados, y ya teniendo ese interés y diciéndoles por qué no calidad de la educación. Primero porque en educación no podemos hablar de calidad, hablamos de calidad frente a objetos, ¿no? Puedo decir si este lápiz es de calidad, si esta hoja es de calidad, si este franela es de calidad o no, pero son objetos. En el aula no tenemos objetos. Sí, la educación es un bien extensísimo. Me gustaría culminar la entrevista con una reflexión que nos pudiera hacer en el sentido de cómo van a ser los nuevos ciudadanos mexicanos después de este proceso que una vez ya consolidado y que fragúe en las conciencias juveniles, en las conciencias de los niños sobre todo. ¿Cuál es lo que vislumbra que va a ser el México del futuro? Pues yo veo un renacimiento importante a través de esto que se llama la nueva escuela mexicana, que no es regresar, como ya lo mencioné, a pensar en nuestra educación original, en nuestras primeras culturas o nuestra civilización originaria, es pensar en la modernidad, y más que en la modernidad, en la posmodernidad. La posmodernidad, que es, digamos, la microbiología y la microfísica, plantean la diversidad que tiene el ser, todo ser vivo. No hay dos seres vivos iguales. Y si no hay dos plantas iguales, dos animales iguales, mucho menos hay dos seres humanos iguales, aún viniendo hasta de la misma familia, del mismo padre, de la misma madre o del mismo óvulo, no son iguales. Entonces, eso lo revela la microbiología y la microfísica también, porque eso que hemos considerado como materia uniforme
la física cuántica hecha bajo la uniformidad en el concepto de la materia. La composición de todo lo material tiene una composición en la que los átomos, aun siendo los mismos, y la misma composición, por ejemplo el agua, ¿no?, de 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, lo que se integra no son exactamente los átomos, se integran los campos magnéticos que componen los elementos del átomo. Y entonces la física cuántica plantea que en esa integración cuántica viene de que a las partículas que componen los campos magnéticos, son las partículas ínfimas, obviamente no visibles, pero que existen, provocan una diversidad. Entonces, aunque un agua tiene H2O y otra también tiene H2O, pues no son iguales. Entonces, esa diversidad, como la diversidad biológica, da por ende pues que en la educación tenemos entes diferentes. Entonces, una tarea es una educación que parte de la diversidad de los alumnos que tienen, que no son objetos, que no son manipulables, sino que están construyendo su conocimiento. Y entonces la actitud del maestro es tanto tomar de nuestra civilización originaria, como tomar los elementos de teorías actuales que están en el ámbito de biología, que están en el ámbito de física. Yo llamo eso de la posmodernidad. Bueno, yo lo llamo porque hay autores que así lo llaman, y que son de hecho una crítica a la modernidad, porque la modernidad se da en una relación de la objetividad y de una relación de causa y efecto, que fue el nacimiento de la experimentación científica. Pero hoy el desarrollo científico actual pues plantea eso, plantea de que tanto en lo biológico, cuando se genera un nuevo ser, como en lo físico, cuando se integra la composición molecular, hay diversidad, hay incertidumbre. Hay incertidumbre en lo biológico y hay incertidumbre en lo físico. Entonces, ese razonamiento actual nos lleva a pensar que tenemos que adoptar un razonamiento educativo diferente al que se nos fue, incluso de no planeación. Y en este concepto de no planeación que les gusta a los maestros, perder su tiempo en planear de si va a ser competencia genérica, si va a ser competencia, es perder el tiempo, no. Profundicemos el conocimiento en la biología, en la física, en la química, en el lenguaje, en la historia, etcétera, en la economía, y eso nos va a dar sin duda un educando y un ciudadano futuro mejor preparado, con una visión más amplia que el encajonamiento, y evitemos la evaluación. Pues sí, Pestalozzi lo planteó así. Estoy hablando a fines del siglo XVIII. Pestalozzi dijo: la educación no es susceptible de planeación, es susceptible de un acto de amor, así le llamó, de un acto de comprensión. Eso lo plantea también después Paulo Freire, pedagogo ya del siglo XX, hasta fallecimientos a fines del siglo XX. Entonces, yo creo plenamente que profundizar más en esto es todo un proceso, no puedo decir, ya para cuando tenía el régimen ya cambió la educación, ¿no? Siempre habrá resistencias, habrá opiniones respetuosas, contrarias a esto que se está planteando, pero vamos a tener sin duda mejores educandos y mejores ciudadanos. Pues muchas gracias.